Gracias una vez más por estar en mi canal Construir en tu casa. Hoy les quiero mostrar un fallo de la cocina muy común, que es cuando el horno se apaga. Como puedes ver ahí abajo, no sé si se alcanza a ver. Allá iría la termocupla, ¿sí? Esta viene a ser la termocupla, que es lo que está fallando. Que cuando nosotros tenemos presionado acá el horno, prende la llama, pero cuando la soltamos se apaga. Eso quiere decir que falló la termocupla, está fallando. Entonces lo que hay que hacer, hay que desenroscar acá y cambiarlo por uno nuevo, que es como este que está acá. Este es un poquito más largo, pero no importa. Lo que yo tengo que hacer ahora es esta misma rosquita pasarla por este nuevo. Vamos a venir acá y acá veis, ya está rota. ¿Ves? Está la termocupla vieja que está fallando y nosotros le vamos a poner una nueva y vamos a comprobar que queda eso. Bueno, una vez que desenroscamos acá adentro, nos vamos a encontrar con una piecita que se llama la unidad magnética, pero eso es muy difícil que falle. Es esa que está ahí. Ahora la voy a retirar para que la veas cómo es. A ver si la puedo retirar, porque no es muy fácil de sacar esto. Bueno, esta es la unidad magnética, que no creo que sea lo que esté fallando, pero bueno, de última, cambiar la unidad magnética. Si falla la termocupla de nuevo, es porque el problema era este. Pero como es muy difícil que esto falle, directamente le vas a cambiar la termocupla. Importante, cuando vas a cambiar la termocupla, hay que fijarse que este es número 9 y este número 8. Cambia la medida, así que hay que probarlo antes de... Cuando lo compras hay que probar que sea la misma medida. En este caso tuve que comprar uno más grande. Un detalle a tener en cuenta. Ahí está. Bueno, esto no lleva teflón, ni cáñamo, ni nada. Solamente así como estaba va a tener que volver al mismo lugar. Cuesta un poquito enroscar porque tiene un resorte. Ajustamos al máximo. No tan fuerte porque lo podés hacer fallar la roca y ahí sí que arruinas todo. Creo que hay eso. Si es muy... Venite por acá. Si es muy largo, como en este caso que tiene como 1 metro y pico, le hacemos un rulo acá atrás y listo. Que no se estrangule. Y ahí lo vamos a ubicar como estaba. Este es un poquito más abierto. Lo apretamos con una pinza un poquito y listo. Y acá le ponemos un precinto y estaríamos. Lo importante es que no se estrangule el bronce. Acá ya está conectada la cocina. Ahí se está haciendo unas pizzas. Y ahí está el horno prendido.
Lo único que tuvo que mantenerse apretado, la verdad que más de un minuto, la perilla del horno, con el horno encendido, mantener apretado más de un minuto. Cuando calentó bien el horno, retiramos la perilla y quedó funcionando. Así que ahí está, la solución era esa al problema. Y nada, te quería mostrar una solución práctica que uno mismo lo puede hacer sin llamar a un gasista. Para terminar ya el video, te muestro cómo quedó funcionando sin mantenerlo apretado.